Mis queridos amigos hegemónicos y diversos, antes de leer esta noticia reciente de la agencia EFE, me gustaría que fijáramos tres conceptos que forman parte de la sabiduría de las feministas que nos han transmitido por activa y por pasiva y que tanto nos cuesta integrar. El primero es hijos sanos del patriarcado. El segundo es por el hecho de ser mujeres. Y el tercero, violencia vicaria. Leamos. El Supremo alerta de la extensión de la violencia machista a las hijas por ser mujeres. El Tribunal Supremo ha alertado en una sentencia por violencia machista la extensión del sentimiento de dominación y posesión del agresor no solo hacia su pareja, sino también hacia su hija por el hecho de ser mujeres, en un contexto grupal de violencia significativa. El alto tribunal reclama la necesaria perspectiva de género a la hora de abordar los crímenes machistas y la extensión vicarial de la dominación hacia las hijas. Todo ello en un contexto en el que impera el sentimiento de posesión del hombre hacia la mujer. La extensión de la violencia machista a las hijas. Los magistrados han alertado de esta necesidad tras la confirmación de la pena de 44 años de cárcel por asesinatos con alevosía y agravante de género a un hombre de 57 años que asesinó a su mujer de 56 y a su hija de 24 en Abanto, Vizcaya. Según el veredicto del jurado, el agresor atacó primero a la madre y después a la hija de 24 años en sendos ataques por sorpresa a los que no hubo ninguna posibilidad de defensa. Un crimen que reprueba el Supremo, en el que desestima que el condenado tuviese afectada su conciencia y voluntad porque, dice, la maldad humana en estos crímenes en el seno familiar no puede suponer una especie de suposición o presunción de alteración de la psique del sujeto. Supremo avala que aplique el agravante de género respecto a ambos asesinatos, también en el ataque a la hija, al tratarse de una acción de crimen vicarial llevada a cabo por la misma razón estructural y el mismo fundamento que el asesinato de su pareja. Recuerda en una nota emitida por la Sala que, según expertos en psiquiatría, el mal no es una categoría psicótica, sino que simplemente se refiere a personas que cometen un delito asumiendo la maldad del hecho y con conocimiento y voluntad de causarlo. Los magistrados no dudan de que el condenado mató a las mujeres por el hecho de ser mujeres y que, según los hechos declarados, probados por el tribunal del jurado de la Audiencia de Vizcaya, había un contexto de dominación hacia su mujer que se extendió a la hija. Y es aquí donde alerta de ese escenario muy repetitivo en los crímenes de género. Son asesinatos basados en la creencia de una especie de derecho posesorio de quien entiende y considera que tiene la capacidad de decisión sobre la voluntad y libertad de la mujer y que se extiende hacia la hija bajo la persistente idea de la dominación. Desprecio a la mujer por ser mujer. El Supremo deja claro que el agravante de género tiene un sustrato del desprecio a la mujer por ser mujer y que, en este caso, el agresor quiso acabar con la vida de ambas por razón de género, en atención a su condición de mujeres. Y después de fracasar en su intento de crear en ellas ataduras físicas y psicológicas tras un comportamiento autoritario. Añade que si dicha circunstancia agravante supone en estos casos un intento de subyugación y lleva tras de sí un sustrato de jerarquización del autor y subordinación de la mujer. Se trata, sentencia el tribunal, de un crimen relacionado con la pareja y además a su hija también mujer. De ahí la perspectiva de género del enfoque a dar en estos casos, donde esa perspectiva debe analizarse el contexto y la prueba en el juicio para poder ahondar en el conocimiento y gravedad de esta
agravante que supone una reiteración conductual de dominación. Esto es la doctrina del Supremo, que alerta de la extensión de la violencia machista a las hijas por ser mujeres. Recordemos los 3 ejes básicos de esta noticia. El victimario, el asesino, está sano. No hay ninguna alteración psicológica de su conducta. Los asesinatos se producen por el hecho de ser mujeres, frutos de la dominación, del supremacismo, del sometimiento, de la posesión, por el hecho de ser mujeres. Y tercero, a la hija, la motivación, el dolo del asesinato es el mismo que a la madre de manera vicaria. Espero que nadie vuelva a dudar de estos 3 elementos. Hijos sanos del patriarcado, por el hecho de ser mujeres, y violencia vicaria con las personas que rodean a la víctima. Justo Fernández López. Todo realmente igual es más sencillo y menos complejo de lo que nos hacen creer a veces para no transformar las cosas. ¿Qué es que es tan complejo? ¿Dónde está la complejidad? Os quedasteis todos los derechos y nos dejasteis sin ninguno. Dime dónde está la complejidad. Rousseau, no es nada complejo, es muy sencillo. Quiero el poder para mí y lo quiero sobre vosotras. ¿Para qué? Para que mi vida sea más fácil y agradable. Y punto. Esto es Diálogos sobre la masculinidad, reflexiones autocríticas sobre el constructo masculino en todas sus formas, hegemónico o diverso, con agenda radical abolicionista.